Yo muy contento, Molay y Rafa. En 2 días, dos noticias fabulosas para mí. La primera, ayer, que sacaron a Cuba, espero que sea ya perenne, de la lista de países promotores o generadores del terrorismo. Eso pues no quita el bloqueo, pero quita muchas cosas. De hecho, ahorita me mandó el cónsul que va a dar una declaración, lo que es el secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sobre esto, porque todavía siguen algunas sanciones. Y lo de hoy, de este alto al fuego, que de verdad ahorita estuve viendo imágenes en Siria, imágenes en la Cisjordania, imágenes en Gaza de los niños celebrando. Me dio mucha alegría que los niños celebraran, de verdad. Puta, se me puso, como dicen, se me encueró el chino, porque de verdad te dan hasta ganas de llorar esos niños que por primera vez vean el sol, vean la paz, vean la tranquilidad y que puedan vivir sin que les caiga una bomba encima o que los despedace, los destroce como los ha destrozado. Yo creo, Molay, Rafa, no sé, viendo qué piensan ustedes, que esto es una gran victoria de Hamas, una enorme victoria de la resistencia palestina, también de Hezbollah, también de toda la resistencia árabe, para parar la guerra de los hutíes, que tampoco se puede decir ese nombre porque te desmonetizan, ya saben. Entonces, de los hutíes que han estado castigando durísimo, ahorita le pusieron un madrazo a otro portaavión de Estados Unidos, los traen jodidos. Entonces, yo creo que es una victoria verdaderamente importante para Hamas. Sale derrotado Israel, sale de verdad muy debilitado, muy debilitado, Molay. ¿Cómo lees esto? Y después le sigues tú, Rafa. A ver. Mira, yo soy, no quisiera ser pesimista, pero soy pesimista. Creo que es una gran victoria de Hamas, ¿no? Pero no quiere decir que se acaba la guerra. No, por supuesto. No hay que, o sea, porque como tú dices, o sea, que es lo más importante en este momento es que el pueblo gazatí está celebrándolo, ¿no? Eso es lo importante. El pueblo gazatí está celebrando, está festejando. Es una buena noticia para el pueblo gazatí, es un aliciente. Después de la pesadilla que empezó en la aceleración del genocidio, el genocidio no empieza en el 2023, después del 7 de octubre. Ese no es el inicio del genocidio. El genocidio empieza en 1947. El genocidio empieza con la ocupación de territorio palestino por parte del ente sionista. Ahí inicia el genocidio. Ha pasado por varias etapas, ha habido acuerdos y pactos firmados muchísimo más complicados y más trascendentes que este, y los ha traicionado Israel de manera sistemática, de manera abierta, siempre apoyado por Inglaterra, siempre apoyado por Estados Unidos, siempre apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y el genocidio se aceleró en el 2023 con el pretexto de la acción de resistencia de Hamas. Y ahí la población gazatí y muchos niños, muchos pequeñines han vivido una pesadilla. Y entonces eso es lo bueno de esto, es que ese pueblo está celebrándolo. Ese pueblo hoy va a dormir, hoy no, después del 19, Sí, porque domingo. ahorita continúan los ataques de Israel contra el pueblo palestino, con todo el pacto firmado, ahorita están atacando, pero hay sectores del pueblo que están celebrando. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo que no podemos nosotros dejar de observar? Que no es el fin de la guerra, no es un acuerdo de paz lo que se firmó, ¿no? Es un alto a fuego. Es un alto al fuego que lo va a romper Israel, no nos quepa la menor duda al respecto, ¿no? Y lo va a romper y lo va a ocultar y entonces nadie se va a dar cuenta, entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la victoria política de Hamas? ¿Cuál es? Y con este acuerdo se cae totalmente la narrativa
de que Hamás es una pandilla de terroristas. A eso es a lo que se le pegó durísimo. Que pasa un poco lo mismo, fíjense, guardadas proporciones, pero un poco por la pregunta que hacía Rafa hace rato al cerrar, pasa un poco lo mismo con esta narrativa de que el narcotráfico, los grupos del narcotráfico son unas pandillas terroristas. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos estuvo negociando 3 años con esas pandillas terroristas para atrapar al Mayo Zambada, para meterse a territorio mexicano y secuestrar al Mayo Zambada. Entonces, en esa narrativa de que son terroristas, con los terroristas no puedes negociar, con los terroristas no puedes dialogar, tienes que hacer la guerra, ¿no? ¿Quiénes dicen eso? Pues los que hacen guerra, los que hacen negocio de la guerra, de la destrucción y la reconstrucción y de la seguridad, y entonces todo eso implica venta de armas, venta de combustibles, venta de materiales de construcción, venta, entonces es un mercado muy ágil y muy dinámico, y lo promueven los que se benefician de ese mercado, ¿no? Pero ellos, como las cosas luego se les salen del huacal y como tienen que ir ajustando el mercado, pues negocian con los factores del poder. Y los factores del poder, pues son esos grupos que circulan, concentran las mercancías, los recursos, las maquinarias, controlan las rutas comerciales, ¿no? Y son los grupos del narco. Entonces, el gobierno de Estados Unidos negoció 3 años con los chapitos para que le entregaran al Mayo, ¿no? Entonces, pues ahí se cayó la narrativa de que son grupos del terror, ¿no? Entonces, toda esta lógica que trae ahora la nueva administración trumpista que va a entrar el 20, pues es una narrativa que tiene sus debilidades allí, en que en los hechos tienen que negociar con esos grupos. Ahora, con Hamas en los hechos se tuvo que negociar. Y las mesas de diálogo de Qatar eran mesas de diálogo que tenían ya varios tiempo Mucho atrás, tiempo. ¿no? Nada más que nadie quería hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, las mesas de diálogo de Qatar rindieron frutos, ¿no? En una coyuntura muy complicada para la administración Biden, en una coyuntura muy complicada para la administración de Netanyahu, y una coyuntura donde la disposición de Hamas a negociar, a ceder y a plantearse escenarios de recuperación de rehenes permitió llegar a estos acuerdos, ¿no? Entonces viene, ahí es una victoria política de Hamas y una derrota militar de el imperialismo y el sionismo. El sionismo, ¿no? Ese militarismo tan exacerbado, tan alucinante, que ni uno de los objetivos militares ha logrado. Ahora, ahí está un poco el gran reto para la resistencia palestina, ¿no? Porque le van a entregar al ente sionista la única herramienta política que tenían para negociar, ¿no? Que son los rehenes, los rehenes, ciudadanos israelíes, ¿no? Entonces, como va a ser progresivo este proceso, ¿no? Si todo sale bien, dentro de un mes vamos a tener la totalidad de los rehenes entregados que por cierto, muchos de ellos se van a entregar una cantidad porque varios murieron, cerca de 30 han muerto por los bombardeos israelíes, han muerto rehenes, pero una buena cantidad, la mayoría sí van a llegar a sus casas, y después de ese momento vamos a llegar a una etapa en la que Israel va a tener una ventaja otra vez sobre la resistencia palestina. Si no rompe antes los acuerdos Israel, los va a romper seguro después de esos 40 días. A mí no me queda la menor duda de que después de los 40 días, y si es que el pacto, si el acuerdo llega a buen puerto, va a reiniciar las hostilidades. ¿Por qué? Hay señales de eso, con esto cierro la idea, porque controlan los altos de Golán, porque controlan territorio sirio, porque han extendido la influencia militar y han llevado a cabo la idea del gran Israel, ¿no? Y entonces lo que se demuestra es que la idea del gran Israel está echada para adelante, ¿no? Donald Trump va a apoyar la idea del gran Israel, con o sin Netanyahu, porque se habla de que hay contradicciones entre Netanyahu y Trump, sí, pero el problema no es Netanyahu, el problema es el proyecto de dominación. El ente Claro, sionista. el proyecto de dominación del ente sionista.
¿no? Y entonces, ese proceso de dominación del ente sionista está echado a andar con la invasión del territorio sirio, con la invasión del territorio libanés, con el control de los altos del Golán y con el control del Golán sirio, ¿no? Que es totalmente ilegal que esté ahí Israel, pero nadie le dice nada, ¿no? Y porque el gobierno de estos de Al Qaeda, el gobierno de ISIS, que ha tomado y Siria. Daesh, que ha tomado Siria, pues es pro-sionista y pro-imperialista yanqui, ¿no? Entonces, ese escenario es lo que te permite ver que no van a ceder en la negociación con Palestina, ¿no? Que nadie se confunda, esto no es la paz en Palestina, digo, brindo por la paz en Palestina, pero hay que ser realistas y hay que ver hasta dónde va a alcanzar esta victoria política de Hamas. Y yo creo, Rafa, que también le da tiempo de recuperarse un poco a Hamas y a Hezbollah, ¿eh? También pueden prepararse para lo que viene, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice Molay. Mira, ahorita estaban entrando los camiones de ayuda humanitaria, eso me dio mucha alegría, que la gente, los médicos estaban celebrando, los maestros, los chavos. Yo creo que va a dar tiempo que se organicen más, que puedan regresar algunos refugiados, pero sí está agarrado con alfileres eso, ¿eh? Y Fíjate Trump que era lo que ahorita es un estaba proaccionista. platicando. Uh-huh. Yo era lo que estaba comentando ahorita, lo que dice aquí el compañero, perdón, que de repente se me va el nombre, me comentabas que es ¿Cómo? tu nombre de Moley. Moley, Moley. perdón, Moley, y yo estaba comentando de que van a seguir los estirones y jaloneos porque en estas 3 etapas que se habla para que se pueda lograr la paz, para que se pueda firmar la paz, bien lo comentabas, de que si ahorita para el día 19 va a ser el cese al fuego, en los próximos 30 días van a tener que estar entregando rehenes, al mismo tiempo Israel va a tener que estar entregando a prisioneros y cuerpos de palestinos que han sido torturados, asesinados, y ahí es donde está el estira y afloja. Además de que en esa misma etapa hay un problema de que quién va a gobernar Palestina, quién va a ser la autoridad en Palestina. Y no quieren, obviamente, en Israel que se quede el grupo de James. Y quieren poner como a un intermediario por los que están ahorita cabildeando para que se pueda lograr la paz. Y de ahí la etapa de la reconstrucción, que pues bueno, ahí estaríamos hablando de años. Lo que comentas, yo también lo veo que va a ser en este estira y afloja, en una de esas dicen, ya me entregaron a los rehenes, ya tengo a las personas que necesitaba y ahora sigue el conflicto. Eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a quedar? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo espero realmente que se tiendan puentes y que no solamente cese al fuego, que se llegue a la paz. Pero como está la situación ahorita, yo la veo muy complicada. Sí, y mira, tanto los israelitas como los gringos no son gente de cumplir pactos, ninguno de ellos. Son traidores por naturaleza, su formación es traidora, traicionera, miserable y genocida. Es decir, ellos quieren esa zona, la quieren lograr porque le quieren interrumpir, aparte de todo, la ruta de la seda a los chinos, que es otra de las bronquitas que traen con eso. Pero sí, sí creo que está muy endeble la paz ahí. Yo no sé hasta qué punto se puede aguantar, pero de que Trump, porque Trump, acuérdense lo que dijo, que Palestina y jamás iba a vivir un infierno, ¿eh? Acuérdense eso. Esas palabras de Trump no fueron cualquier cosa, ¿eh? No fueron cualquier cosa. Pero esperemos que la paz dure, esperemos que también intervengan otros gobiernos. Y mira, si rompen
el alto al fuego, Molay, pues cada vez va a quedar más aislado Israel. De por sí ya está muy aislado. Imagínate rompiendo un pacto como este, a dónde podremos llegar. Es decir, Rusia ahorita no está en condiciones de hacer nada por los palestinos. Ahorita tiene que terminar la guerra de Ucrania, que ya la tiene ganada. Así sin duda la tiene a los ucranianos ya al borde del colapso, pero Rusia ahorita tiene un conflicto bastante fuerte porque no está peleando solamente contra Ucrania, está peleando contra la OTAN, más los Estados Unidos. Entonces, sí va a estar medio cabrón. El único que pudiera hacer algo, y lo veo muy blandito, no sé cómo lo ves tú, Molay, son los iraníes. La promesa verdadera 3, esa se ha vuelto un cuento de chino, no sé cómo ves tú esa parte, con los iraníes, que enseñan muchos misiles, pero no cae ninguno arriba de los pinches israelitas. Mira, ya no digas cuento chino porque los chinos... no, ya no son cuentos, no ya son no son una realidad. cuentos. Sí, no, ya no son cuentos, neta, ¿No? de verdad. Es una frase que hay que resignificarla. Bueno, un cuento ¿no? gringo, porque eso sí. Un cuento gringo. Así es. Y luego Irán, o sea, a mí me desespera Irán, ¿no? Pero hay que considerar que esos amigos tienen 2000 años de historia diplomática. Nosotros tenemos 200 años como nación independiente, ¿no? Son formas distintas de entender el mundo. Y además tienen sus problemas internos, ¿no? Y tienen una correlación de fuerzas muy forzada y ven difícil la derrota del ente sionista porque está apoyado por todo el imperialismo global, ¿no? Ahora, el imperialismo tiene sus contradicciones internas que yo creo que se van a agudizar con el ascenso de Donald Trump y hay que aprovechar, ¿no? Pero han sido muy recatados. Ahora, el líder de Hamas sí hizo la declaración de que agradecía y que les ayudó mucho la promesa verdadera. ¿No? Justo en el marco de estas negociaciones, dijo que agradecía la operación promesa verdadera porque generó condiciones para establecer las negociaciones. O sea, sí debilitaron al ente sionista. Sí, ¿no? Ahora estuvo bueno. Entonces, eso es, claro, eso es importante. Ahora, yo digo, ¿qué nos toca a los que rodeamos, a los que queremos solidarizarnos con el pueblo palestino? ¿Qué nos toca observar en esta coyuntura y qué tareas, ¿no? nos toca llevar a cabo? Porque eso es lo importante. O sea, el pueblo palestino va a seguir resistiendo, no nos quepa duda. No, Las organizaciones que conforman la resistencia palestina, claro que sí. O sea, lo que nosotros debemos entender por qué llegaron a esta negociación, si saben que el ente sionista las va a traicionar, pues porque necesitan tiempo para respirar, necesitan rearticularse, necesitan fortalecerse, rearmarse, generar nuevas rutas de reabastecimiento, nuevas rutas de logística. Pues claro, ¿no? O sea, hay que rodear el pinche territorio sirio, hay que hablar con los kurdos, hay que hablar con todas las tribus y con todos los grupos étnicos que están en Siria, bronqueados entre ellos y bronqueados con el nuevo gobierno del HTS, que tiene nombre de enfermedad venérea esa madre, ¿no? El nuevo gobierno sirio es una pinche enfermedad venérea gringa, ¿no? Que les llevaron ahí, ¿no? Y entonces, pues, o sea, hay que rearticular la resistencia, el eje de la resistencia, ¿no? Porque, claro, el gran apoyo logístico de una guerra proxy, porque también esto es una guerra proxy, pues es Irán, ¿no? Entonces Irán no se avienta el tiro solo, pero sí apoya, entonces, pues, pero pues también les dice Irán, oigan, cabrones, pues ustedes hagan el puente, ¿no? O sea, hay que tender, como decía Rafa, hay que tender puentes y hay que tender puentes, pero de apoyo logístico para la resistencia palestina. Porque la guerra va a continuar, ¿no? Ahora, ¿quién va a gobernar Gaza? Tiene que gobernar Hamas, ¿no? ¿Por qué? Hamas es el gobierno electo en Gaza, ¿no? Netanyahu no. Netanyahu suspendió las elecciones para imponer su guerra. Por eso tiene una crisis interna, porque hay sectores de su pueblo que no quieren que él siga gobernando,
¿no? Y él ya tendría que haber convocado elecciones. No, bueno, en Gaza sí hubo elecciones, y las elecciones las ganó Hamás, ¿no? Entonces, pues tienen que dejar gobernar a Hamás, ¿no? Por cierto, en Cisjordania no ha habido elecciones. En Cisjordania. El que gobierna es el gobierno de Fatah, y es el gobierno que ahorita está traicionando a la resistencia palestina, ¿no? Vendido a los cineacionistas. Son vendidos. Por eso hay sectores del pueblo palestino que ven al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina como un gobierno de ocupación, ¿no? Ahora, esta coyuntura de la firma de la paz, o bueno, la firma de este acuerdo de no agresión, permite renegociar con la Autoridad Nacional Palestina y decirle, oye, cabrón, o sea, alíneate con el pueblo o llégale, ¿no? Porque estás haciendo fuera de la basílica, ¿no? Con esto de la represión y la persecución y la guerra civil interna que provocó la Autoridad Nacional Palestina en el campo de refugiados, ¿no? Reprimiendo a las organizaciones de la resistencia. Entonces, tienen que aprovechar para subsanar la relación con la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Para hacer política de alto nivel con ellos, para hacer política con los grupos que se separen del proceso sirio, y para reabastecerse y reorganizarse, ¿no? Ahora, si se logra recuperar territorio, que eso es lo importante, ¿no? Si se logra recuperar territorio dentro de Gaza, ¿no? Que la gente se extienda dentro de Gaza nuevamente, eso va a ser importante para mejorar la capacidad de movilidad de las fuerzas de la resistencia y estar en mejores, claro, ¿no? Estar en mejores condiciones de pues, reorganizar una fuerza material, ¿no? Para eso nos va a dar, ¿no? Hay que seguir con la campaña de desinversiones y de boicot y de información, ¿no? A los pueblos del mundo, a nuestro pueblo. En México hay mucha desinformación con respecto del genocidio en Palestina, ¿no? Incluso en los sectores movilizados, ¿no? Digamos, toda la izquierda radical, la izquierda que le llaman la izquierda social, la izquierda no partidista, está muy involucrada en el movimiento de apoyo a Palestina, pero son grupos muy chiquitos. Y la izquierda electoral, ¿no? Digamos, el obradorismo está muy lejos de la información y de la discusión sobre el apoyo de solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, ahí hay que trabajar, ¿no? Muchos de estos programas hay que dedicarlos y dedicarle al tema palestino y difundir la información y discutir, ¿no? Hay que seguirse movilizando. O sea, no quiere decir ya se firmó la paz, se acabaron las marchas mensuales en apoyo a Palestina. No, hay que seguirse movilizando, hay que seguir. Claro, hay que hacer tertulias, hay que hacer encuentros y eventos, hay movilización ahora el 20, si no mal recuerdo, ahorita busco el flyer y se los mando. En el Ángel de la Independencia hay una concentración justo para reivindicar el acuerdo de paz y para insistir en que se tiene que detener la ocupación del territorio palestino, se tiene que reconocer al Estado palestino y se tiene que fundar un nuevo Estado en Palestina, disolviendo al ente sionista. O sea, tiene que acabar el colonialismo en Palestina, ¿no? Entonces, la lucha contra el colonialismo nos apela a nosotros, como mexicanos, la lucha contra el colonialismo en Palestina, porque nosotros nos estamos defendiendo de un colonialismo que va a tratar de imponer el imperialismo en una siguiente etapa de agresión encabezado por Donald Trump, ¿no? O sea, el mundo entero vamos a entrar a una etapa en la que se va a configurar una especie de este tecnofascismo, ¿no? Donde van a ser gobernantes directos del ente imperialista Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿no? Que controlan todas estas redes sociales, que es con lo que ustedes decían hace rato, ¿no? Además de las agresiones económicas y políticas que pueda tener el gobierno de Donald Trump hacia nuestro país y hacia América Latina y hacia otros países ya lo advirtió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la solidaridad con el pueblo palestino se articula con la lucha anticolonialista de los pueblos del mundo, ¿no? Es decir, la solidaridad con el pueblo de Cuba, con el pueblo venezolano y nuestra propia lucha de liberación nacional son una misma lucha que tienen que articularse contra el fascismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, por la democracia, por la libertad y, si me lo permiten ustedes, el socialismo.
Así es. Ese es mi punto de vista. Qué fuerte, ¿eh? Totalmente de acuerdo en esto que estás diciendo. Y otra cosa que siento que debemos introducir en esta lucha, mi querido amigo, yo creo que también hay que presionar al gobierno de México que tome una determinación y una posición sobre la masacre en Gaza. Es decir, Claro. no debíamos tener una embajada israelita aquí. Eso en un gobierno humanista como el de México, yo creo que es una aberración que tengamos todavía relaciones con el ente sionista. No sé por qué se mantiene. Yo creo que sí ya debía haberse roto relaciones con alguien que está masacrando a seres humanos, que está masacrando a niños, a mujeres embarazadas, a adultos mayores. De verdad, no. Yo sé que nuestra política exterior es no intervenir en los asuntos internos de otros países, con correr al pinche embajador de aquí no estamos interviniendo, estamos dando una posición de humanismo en contra de una masacre, en contra de un genocidio. No estamos, ellos que hagan lo que les dé la gana en su país, pero no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que esa es la posición que debe tener el gobierno y estoy de acuerdo con Molay que el obradorismo sí está un poco lejos de este apoyo a los palestinos, Sí. a esa lucha que tiene un montón de años y que han dejado generaciones y generaciones de palestinos que han muerto por la independencia, por la lucha contra el colonialismo y la intervención de los israelitas. Entonces yo sí creo, Rafa, no sé cómo lo ves tú, No, que yo estoy México debía tomar una totalmente. posición más fuerte, la verdad. Yo creo que también el gobierno de México tiene que tomar una postura enérgica, diplomática, pero que sí cortar relación con este genocidio al pueblo de Palestina y tomar la postura de decir, cortamos relación hasta que no, pues haya incluso que haya una regulación del mismo gobierno. Yo no entiendo tampoco, yo digo, México, realmente tenemos una buena relación con el gobierno de Israel, que diplomáticamente, no. Históricamente, cuando estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de Tomás Herón y otros refugiados corruptos que eran funcionarios o exfuncionarios que corrieron a Israel y que no los han podido extraditar a México para que rindan cuentas a la justicia y que pues se pasan por el arco del triunfo las cartas diplomáticas y las solicitudes de México a Israel. Entonces yo creo que en ese mismo sentido México tendría toda la autoridad moral y política de decir, ¿saben qué, señores? Ahí nos vemos, porque si ustedes no respetan, pues entonces tenemos que tomar esta pauta y tenemos que decirlo con todas sus letras. Ahora, yo sí creo que México tiene que ser punta de lanza ante lo que ha sucedido en Palestina, porque vemos el intento de intervencionismo de Estados Unidos a México con el tema de el narcoterrorismo, que vemos el intervencionismo de muchos actores políticos, tanto en México como en el extranjero, de querer invadir a México militarmente hablando. Y yo sí creo también, y estoy totalmente de acuerdo con Molay y contigo, mi estimado tocayo Jorge el Cubano, en el sentido de que se tiene que plantear más información sobre la situación de lo que ha sido este genocidio en Palestina a todas y a todos los mexicanos, porque hay que decirlo, hay mucha desinformación y desgraciadamente, pues no hay interés, yo no veo honestamente interés así profundo de comunicadoras y comunicadores en México de decir, vamos a tocar este tema porque es necesario, porque es urgente y por la situación que debería de competirle a todo el mundo, porque es un genocidio a un pueblo que ha sido históricamente sometido por Israel. Yo ahí la dejo. Ahí está lo que me acaba de mandar Molay. Ahí explícalo, Molay, tú, para que se sepa más o menos qué es lo que va a hacer, qué se va a hacer. Pues mira, es que hay un montón de convocatorias, ¿no? Que luego sacan diferentes grupos, ¿no? Somos re buenos para hacer un chingo de grupos, ¿no?
Pero, Sí. pero, Parece pero árabe. esta es la primera que yo vi, la primera convocatoria. No he visto otras. Entonces yo creo que hay que atenderla, ¿no? Una convocatoria para una concentración, 15 de enero, 8 de la noche, Ángel de la Independencia, para mantener el activismo, para mantener la movilización, para saludar y celebrar el acuerdo de al alto al fuego, pero continuar la denuncia de la ocupación del territorio palestino por parte del ente sionista. Entonces es muy importante asistir a esta movilización. Es hoy, ¿no? Poner al centro, sí, ese ratito, más bien ya fue, ¿no? Más bien ya fue. Pero Sí. hay que insistir en seguir movilizándose, ¿no? Los que hayan ido, pues que pasen información y que se siga reuniendo a la gente y que siga discutiendo. La semana pasada hubo un evento en la Cineteca Nacional, ¿no? Se proyectó un documental, estuvo presente la embajadora de Palestina en México y hubo una muy buena participación, ¿no? Una muy buena asistencia y se nota, es un movimiento que puede ir creciendo, pero que hay que sensibilizar mucho más a la población. Los medios masivos de comunicación, ¿no? Los medios corporativos, que más que ser medios de comunicación son medios de manipulación, son medios de instalación de narrativas falsarias, ¿no? Obviamente le dan la vuelta al tema o incluso hacen propaganda reaccionaria, propaganda sionista, entrevistan sionistas, entrevistan intelectuales sionistas, entrevistan propagandistas sionistas, y siempre hablan de la narrativa esta de que el ataque de Hamas el 7 de octubre, Terrorismo. el terrorismo de Hamas, y entonces es la defensa de Israel en contra del terrorismo, y es la legítima defensa de Israel, siempre en la suposición de que Israel es un país y Palestina es otro país y están en guerra. Y por eso le dicen el conflicto palestino israelí. Israelí. Y no hay nada más lejano que eso. O sea, lo primero que tenemos que hacer es combatir esa narrativa. No hay un conflicto palestino-israelí, hay una colonización, hay un proceso de colonización imperial, ¿no? Intervención. Claro, una ocupación y una colonización, ahora sí que le llama, Ilan Papé dice una colonización de colonos. Decir, ay, pues sí es colonización, es de colonos, ¿no? ¿Qué? No, porque estamos acostumbrados a que la colonización llega, expulsa a los habitantes o incluso administra a los habitantes desde afuera, administra a los habitantes, los explota, ¿no? Un poco como lo que hace Estados Unidos con América Latina, ¿no? Con los países que no tienen gobiernos independientes, pues ahí está una relación colonial o neocolonial, ¿no? Lo que hace Europa, lo que hace Francia, lo que hace Inglaterra, lo que hace Los países Bélgica con africanos. los países africanos, ¿no? Los administra con gobiernos títeres y ahí pone a trabajar a los africanos y les extrae los recursos naturales. Eso explica las grandes fortunas como la de Elon Musk, ¿no? Que se crea a partir de la explotación de la minería de esmeraldas, ¿no? Y otras grandes fortunas. Y bueno, en Palestina tenemos una colonización que lo que plantea es el exterminio de la población y el control de su territorio, la ocupación y la apropiación de su territorio, ¿no? Y es un proceso que ha sido lento, pero que ha sido muy efectivo, ¿no? Y que ha tenido de su lado a las fuerzas políticas de Occidente, porque ha logrado convencerles de que ellos tienen la razón y que ellos tienen el derecho de llevar a cabo esa acción colonizadora, pues porque ellos fueron víctimas del Holocausto. Y como fueron víctimas del Holocausto, ahora se les tiene que permitir cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso yo digo, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Surge un nuevo contrato social internacional a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y uno de los grandes errores de Occidente y uno de los grandes errores de la Unión Soviética, Así es. yo siempre digo, ese camarada Stalin cometió muchos errores, pero el peor fue reconocer al Estado de Israel, ¿no? Y a partir de allí, en Palestina, todo lo que son las cartas de derechos humanos, la Carta de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos,
tuvo un lugar en donde nunca se aplicó y donde nunca se vigiló y donde nunca se cuidó, que fue el territorio palestino ocupado por Israel. Y eso ha sido la Nakba. Desde 1947, la Nakba, que es la catástrofe, inicia el éxodo del pueblo palestino y vive hoy uno de sus peores momentos. Entonces, si queremos que la humanidad se redente, si queremos que la humanidad se encuentre consigo misma, si queremos que haya un proyecto humano de solidaridad, de fraternidad, de paz, de democracia para todo el mundo, hay que acabar con los lastres del colonialismo y uno de los más duros y más, ahora lo hemos visto, uno de los proyectos terroristas, racistas, supremacistas, fanáticos religiosos más brutales de la historia de la humanidad es el ente sionista, la ocupación del territorio palestino por ese ente sionista. Más que lo que hizo el bigote corto, ¿eh? Mucho más. Mucho peor. Pues sí, porque el bigote corto se aceleró y en un corto periodo ya estaba él bajo eliminado. Y estos cuates ha sido un proceso gradual. Muchos años. Porque aprendieron muy bien los errores del austriaco, ¿no? Así es. Ellos lograron crear una sociedad fanática. Ellos crearon que su ideología supremacista se hiciera una forma de pensamiento común, una cultura común de 8 millones de personas. 8 millones de personas que se creen superiores a cualquier otro habitante de la tierra. 8 millones de personas que creen que los no judíos deben ser esclavos, de veras, y que creen que el pueblo palestino debe desaparecer y debe ser exterminado porque ellos son superiores, el pueblo elegido por Dios, ¿no? Pero además ten cuidado porque hay racismo también, o sea, sí. a los judíos africanos, ¿no? Que además son judíos desde siglos antes de que estos europeos fueran judíos, ¿no? Cuando los judíos africanos van a Israel, los discriminan. Los discriminan porque para ellos no son judíos, porque para ellos los judíos deben ser blancos, de características europeas. Pues claro, ¿no? Pues ahí está la cosa. Sale una foto, sale un video de Netanyahu abrazando a un judío negro, un soldado, no sé si lo has visto, ese video. No. Como queriendo romper ese discurso. Sí, oye, porque... dice aquí Leti Aguilar que no hubo nada a las 8 en el Ángeles, que no. Pues mal, Tache Guarache. Sí, yo estaba checando incluso ahorita las imágenes de las cámaras. Que fue el Ángel de Independencia en vivo para verificar y no se vio mucho movimiento. Pues mal. Mira, es una movilización muy improvisada, ¿no? Sí, claro. O sea, la noticia se dio hace 3, 4 horas, sacaron el flyer los compañeros, por eso te digo que hay muchos grupos, ¿no? Se intentó, pero no se convocó suficientemente bien, ¿no? Pero hay que insistir. Yo creo que estaría bien el domingo 19, que es domingo, ahí en el Ángel, y ahorita que se va ahora sí que se va a firmar este tratado precisamente el 19 de enero, que sería domingo. Exactamente, sería muy bueno que muy buena iniciativa. Exactamente. Dice Pacho, le recuerdo que el actual secretario de Relaciones Exteriores de México es pro-Israel y también ha recibido premios del sionismo. No, ahí sí no tengo conocimiento, pero claro que sí. Qué cabrón está eso, ¿eh? Claro que sí. Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente recibió un premio de la Sociedad de Cultura Israelí en México hace unos 10 años, yo creo. Un premio por la promoción de los derechos humanos. Y eso está en internet, búsquenlo. Y en el discurso de recepción del premio, Juan Ramón de la Fuente dice que él desde muy joven tiene conciencia de la gran causa social del sionismo, dijo, del sionismo, no dijo del judaísmo, dijo del sionismo. Ah, cabrón. Y que desde muy chiquito él es sionista y él siempre va a estar con el sionismo, ¿no? Y tú dirías, pues sí, pero no estaba todavía el genocidio del 2023. Ya estaba el colonialismo. Ya estaba el colonialismo. El ente sionista es un ente asesino. O sea, no la sabía. Sí, lo es. Pero mira. Oye, y fíjate una cosa, porque ahora con todo esto de Trump y todas estas amenazas de Trump, que vamos a cambiar ese tema, contra México, él estaba apagado, súper apagado. No se ha visto a Juan Ramón de la Fuente hacer su función de secretario. Es más, lo ha sobrepasado Ebrard. Sí, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir.
se pronuncia más Marcelo Ebrard ante las declaraciones de Trump. Lo pongan de nuevo, será muy bueno para eso. No, sí, pero tú dices, ¿cómo es posible que el que es canciller actualmente, pues mira, calladito, sin decir absolutamente nada? A lo mejor es por eso que dice Molay. La presidenta Claudia Sheinbaum, pero Marcelo Ebrard sí le han preguntado, oiga, usted, ex canciller, secretario de Economía, ¿qué piensa de esta? No, hasta le ha dado algunos llegues Ebrard bajita la mano a Trump, ¿eh? Sí. Pero quizás sea eso, por eso mismo que dice Mulay, de que este vato es sionista y no se quiere comprar la bronca con ellos, porque sabemos que Trump es un sionista de mierda, de eso sin duda, y es un prosionista, y Marco Rubio y toda la bola de hijos de la chingada. Sí, todos esos cabrones, ¿sí? Ahí está el premio, mira, ay, güey. 2015, mira. Ese fue. ¿Ya viste? 10 años. Son 9, ¿no? Ajá. Sí. Mira, el sionismo, expresión política y social de la añoranza por la tierra prometida. No mames, hijos de puta. No mames. El cubano. Pues así es, carnal. Se lo voy a tuitear, cabrón, vas a ver. Sí, es que hay que entender, hay que entender muy bien el fenómeno político mexicano, ¿no? Que es complejo, es dinámico y es muy plural, ¿no? Y entonces hay factores de poder. Hay factores de poder que siguen participando dentro del proceso que llamamos cuarta transformación y no podemos llamarnos a sorpresa ni a espanto, ¿no? Sí, ¿no? Y por eso, y hay que entender cómo se mueven esas dinámicas y cómo navegamos las contradicciones de un proceso tan complejo desde una posición de izquierda, los que nos reivindicamos de izquierda, y entender que en este proceso hay compañeros que están en el mismo barco y que son del otro lado. No, hay mucho oportunista, hay mucho que no ha venido de lucha, hay muchos que no están en la ola obradorista en el momento, claro, pero hace hay mucho... eran golpistas, hace años eran de clasistas, racistas y una cantidad de barbaridades. Sí, porque mira, o sea, ahorita tú me dices, no, es que es sionista Juan Ramón y recibió ese premio en el 2015. Bueno, yo te diría que en el 99-2000 él metió a la Policía Federal Preventiva a la UNAM. Sí, hubo represión. Hubo represión. Sí, me acuerdo de eso. El rector que metió, estrenaron, él como rector y Zedillo como presidente, estrenaron a la Policía Federal Preventiva para acabar con la huelga de la UNAM. Ah, ok. Pensé que era Fox. Perdón. No, era el último año de Zedillo. De Zedillo y entrando Fox. Sí, cierto, Juan Ramón de la Fuente y fue cuando estrenaron la Policía Federal Preventiva. Entonces, a mí no me tienes que decir que es sionista para saber cómo es el tipo, pues así resolvió la huelga. Pues por eso está callado, güey. Por eso está callado. Pero luego ya tienes acá el premio y él se dice que es sionista y todo, y es bueno, pues claro, ¿no? Claro que no va a decir nada en contra de Netanyahu, claro que no va a decir, ¿no? Porque además el lobby sionista es muy poderoso en México. Viste que hace unos meses a unos compitas que se estaban manifestando contra el genocidio salieron unos güeros altos y les pegaron una madriza. Sí, ¿no? Lo vi. Hubo una represión del Estado sionista dentro de nuestro país y nos escandaliza que secuestren al pinche Mayo Zambada, pero no nos escandaliza que le rompan su madre a unos compañeros, amigos nuestros, bueno, hermanos nuestros, porque son mexicanos, en su territorio, que los sionistas van y les peguen una chinga por protestar en contra de un genocidio. Y eso casi nadie lo dijo, eso no fue nota, solo en medios independientes. Sí, fue en el territorio acá que tienen ocupado los sionistas, en esto, ¿cómo se llama ahí? En Polanco. En Polanco, ¿no? Los que deberían tener miedo de salir a la calle son ellos, ¿no? Ah, no, pues sacan a sus guaruras y le pegan a nuestra gente. ¿Para qué partirle a su madre, güey? Entonces, pues el lobby sionista es fuerte aquí, es poderoso. Es que mucho dinero. El problema también, que por la falta de información, por la falta también de que esto se propague más para la audiencia, para el público, pues imagínense, hay mucha gente en México que no sabe cómo está la situación de Palestina. Entonces, imagínate, van dos mexicanos blancos que se manifiestan en Polanco sobre el genocidio que está pasando en Palestina contra Israel,
y les mandan los guaruras y la gente pues va a decir, pues, ¿qué está pasando? Y se quedan así como que, me meto, no me meto, ¿qué es lo que está pasando? No lo sé, no tengo información, ¿a quién defiendo? Ese también es el problema de la desinformación que vivimos en México y que es triste. ¿Por qué? Porque esto debería de estarse multiplicando y llegar a muchas más personas porque, híjole, lo que ahorita dice Molay, esto es la punta de lanza, lo que está pasando en Palestina. ¿Quién nos dice que mañana va a pasar en Venezuela, va a pasar en Cuba, va a pasar en México, va a pasar en otro país? Pues ese es el proyecto. Si es la narrativa del capitalismo, si es la narrativa de los sionistas. Yo sí me he quedado blanco ahora con lo de Juan Ramón. Eso del sionismo, sí, eso sí me digo, no puede ser. Como chingado pusieron ese cabrón ahí. Pues, ¿Qué es lo que estaba diciendo María Corina Machado, la tiritera de Edmundo el Mudo? No estaba diciéndole a los sionistas, a Israel, que también vinieran a bombardear Venezuela. Por eso, claro. ¿No vieron la declaración del Inmundo? El día que tomó protesta el camarada Maduro. Nicolás Maduro. Ese que día. Enanito a Fox. Es que ese día también tomó protesta Inmundo, ¿no? Creo que estaba en Costa Rica. Y el güey estaba diciendo que no, que él es el verdadero presidente y que no sé cuánta cosa, así con ya sabes, ¿no? O sea, un carácter de pusilánime. O sea, creo que no hay actor, en este momento no hay actor político más pusilánime en el planeta que ese pobre señor. Sí, si no fuera un asesino, el hijo de puta, un asesino de curas de la guerra en El Salvador, conmovería, ¿no? Pero como sé que es un asesino, es un criminal de guerra, pues es un hijo de puta y punto. Pero el muy pusilánime, llega una parte de su discurso donde dice, y nos ha reconocido nuestro gobierno, el primero que nos reconoció fue el gobierno de Israel. Así es. Ya con eso ya se pegó un tiro en el pie. Bueno, además de que no representa nada. En los huevos, güey, no en el pie, en los mira, hay mucha desinformación, es verdad, pero para la comunidad internacional y para muchos países del mundo, para muchos sectores de la clase política del mundo y para muchos sectores cultos de la sociedad planetaria, Israel es un estado canalla. Entonces, que tú salgas a darte a darte ínfulas de demócrata y dices que el primer gobierno que te reconoce es ese, sí, pues ya ahí te ves, compadre. Ahí te ves, ¿no? Te contagiaron, güey. Sí, qué horror, güey, qué asco, cabrón. Te cayó el gonococo, hijo de sí. Seguramente el segundo gobierno que lo reconoció fue el de HTS de ahí de Siria, ¿no? Sí, el tercero Milei. El tercero Milei, porque incluso yo creo que Biden y Trump como que se la piensan. Incluso nunca lo reconocieron. Nunca lo reconocieron. Pues no. Oye, por cierto. Es que el que vende el petróleo es Maduro. Es Maduro. No, incluso ya al otro. Hay declaraciones de que ya hubo una llamada telefónica entre Maduro y Donald Trump para sentarse a dialogar y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Incluso también que firmó ese tratado comercial con China, Nicolás Maduro, pues habla, ¿quieren nuestro petróleo? ¿Quieren nuestro petróleo? Páguenlo. Claro. Es más, le vendemos a todos, no importa que sea de derecha, no importa, se los vendemos, nada más paguen. Esa fue una genialidad cuando firmaron ahora el tratado con China, de decirle a todo el mundo, ¿quieren nuestro petróleo? Adelante, se los vendemos. A nosotros no nos importa si son de derecha, de izquierda o como sea. Esa fue una genialidad de Maduro. Y Estados Unidos tiene las reservas en cero, ¿eh? Estados Unidos tiene las reservas de petróleo en cero. Biden se chingó las reservas, ¿eh? Se la chingó. Sí, dicen que sí. Los analistas dicen que sí están muy jodidos, por eso es la preocupación con Siria. Y mira, yo no digo que la llegada de Trump va a ser facilita, ¿eh? Se la están poniendo muy dura, los incendios ya se sabe que son provocados.
¿Pero los por qué? ¿Por qué? atentados. Esto, yo digo y sigo diciendo todos los días que estamos cerca de ver una guerra civil en Estados Unidos. En ¿Ves? poco tiempo vamos a ver un enfrentamiento interno muy cabrón, ¿eh? Porque no sé si vieron un discurso de uno de los asesores de Trump, o uno de los, creo que te lo mandé, Molay, el que tradujeron, que le está tirando a la CIA, güey, donde Trump le está tirando a la CIA. Uh-huh. Le está tirando putazos a la CIA, que la CIA ha luchado contra gobiernos extranjeros, pero también contra el propio pueblo de Estados Unidos. Entonces, hay una guerra interna ahí que puede tronar en cualquier momento. No sé cómo la ven ustedes para ir cerrando el programa de hoy. Qué Sí, fuerte. Rafa. Tú, Rafa. No, adelante, Molay. Sí, mira, este cuate que tú dices, mi Cuba, era un analista internacional. Sí. He visto algunos de sus análisis, pero tiene información interesante, pero pues hay que tomárselo con pinzas siempre, Sí. ¿no? Cuando hay así como muchas... No hay más gringo. Sí, además como que de repente tiene mucha información de los pasillos, y fulano le dijo a sutano y esto, y dices, híjole, esto me suena mucho a eso de que mis informantes me dijeron, pero no puedo revelar mi fuente, ¿no? Y entonces siempre hay que tener cuidado, pero sí, efectivamente, la tesis fundamental es que la CIA ha destruido países enteros para imponer los intereses norteamericanos, y eso ha generado un efecto boomerang en contra de Estados Unidos como país, ¿no? Lo curioso es que Donald Trump publicó el video, ¿no? Entonces es lo que se presta a la especulación, o sea, ¿qué se trae Donald Trump publicando un video Eso es lo que está cabrón. acusando a la CIA de hacer esto que a él le encantaría hacer también, ¿no? Pero, o sea, eso ahí está, y efectivamente hay que irlo desmenuzando, y sí apunta a que hay contradicciones internas, y las hay, por supuesto. O sea, el gabinete de Donald Trump no solo es un gabinete ultrarreaccionario, tecnofascista, Sí. sino que Hijo también de es puta. también es un gabinete variopinto, amarrado, o sea, es un amarre de diferentes intereses, incluso hasta contrapuestos, que muy pronto van a sacar chispas, seguramente. Incluso hay diferencias entre Donald Trump y el mismísimo Elon Musk, ¿no? Y Marco Rubio. Puede ser con Marco Rubio, pero Marco Rubio yo creo que es más fácil de controlar, porque Marco Rubio Trump lo sacó como que lo jaló, ¿no? O sea, Marco Rubio estaba ya defenestrado y lo jala, ¿no? Así Sí, como que quiero un ala más ultra que yo y vente para acá, ¿no? Así para que vayas y armes un desmadre en el sur. Como que Elon Musk iba a ser el que administrara el departamento de cosas sin importancia, y de repente el protagonismo que ha generado a través de Twitter, bueno, X, este personaje, apoyando a los nazis en Alemania y diciendo que hay que hacer elecciones adelantadas en Inglaterra, y que porque el gobernante es un tirano, no mames, ¿no? Y o sea, armando un desmadre a punta de tuitazos, ¿no? O de exazos, y entonces con un protagonismo que está casi gobernando desde Twitter, y está conmoviendo las débiles estructuras del poder europeo, que durante muchos años se han subordinado a los intereses norteamericanos, a tal grado que apoyan una guerra que atenta en contra de sus propios intereses como europeos, subordinados a la política norteamericana en Ucrania, ¿no? Que apoyan el sionismo, aunque saben muchos de ellos que eso es inmoral, lo apoyan porque desde Estados Unidos les dicen hay que apoyar, perros. Y entonces el Elon Musk a punta de tuitazos les empieza a decir qué hacer y cómo hacerlo, y entonces estos cuates no saben si sí, si no, si se mueven, si no se mueven. Y como Biden pues está en coma, ¿no? Permanentemente, pues le hacen caso al güey del que está ahí al lado del siguiente presidente. Y el otro cabrón, mira, Donald Trump ni siquiera usa Twitter ya, güey. Sí, es lo que Él tiene su propia red social, que se llama Truth, ¿no? Y entonces ve, o sea, ni siquiera usa X él. Él está tratando de gobernar a partir de Truth, ¿no? Incluso el último comunicado que sacó lo hizo a través de esa red social, ¿no? Donde dice que va a hacer este departamento, ahí sí hay que tener cuidado,
este departamento de para controlar los aranceles, ¿no? Hacienda Internacional. Exactamente, una institución específica del Estado gringo para gestionar los aranceles. Cuidado, ahí hay una advertencia, ¿no? Pero el asunto es, tiene ya conflictos internos, ya esa fotografía de la Torre Trump con la camioneta Cybertruck explotando, esa es la fotografía del gabinete, ¿no? Explotando, sacando chispas esa madre, ¿no? Yo no creo, mi querido cubano, que hayan sido provocados los incendios de California, y si lo han sido, hay que tener mucho cuidado porque, ¿por qué lo digo? Porque la gente que yo he visto que dice que fueron provocados culpa a los migrantes. Culpa a los migrantes. Sí. Entonces, yo no he visto a alguien que diga... Yo creo que es parte del sistema de que atacar ahorita aprovechando y es lo que... por la agenda trumpista. Ajá, pero ve, o sea, es lo que Trump ha usado y la gente trumpista ha usado. Fue un mexicano. Exacto. Y arrestaron a un mexicano que andaba caminando por ahí. Sí. En situación de calle, ¿no? Y otro negro en situación de calle. Ese fue. No hay pruebas de que ellos hayan sido, ¿no? Y pero no ha habido quien diga, este pinche nazi fascista blanco es el que incendió. Y aquí están las fotos y aquí están los videos. Eso no ha habido. Entonces... pero por el otro lado, lo que Trump oculta, y Biden también, es que el servicio de bomberos estaba totalmente desarticulado, más de 70 colapsado. ¿Por qué? Porque está privatizado, porque el 70% de los bomberos que trabajan para todo el servicio general de bomberos en Estados Unidos, el 70% son voluntarios. No tienen bomberos profesionales y tienen departamentos de bomberos privatizados que son absolutamente insuficientes para resolver una situación de emergencia como esta. Pero además, esta situación de emergencia es producto del calentamiento global. Claro. Calentamiento global que el trumpismo niega, ¿no? Y luego lo otro, el gobierno de Biden dice, les vamos a dar $700. Ni siquiera $1,000, carnal. $700 por casa quemada, ¿no? Para algunos millonarios que se les quemó la casa, con eso se limpian el culo. Claro. Y a algunas familias pobres que se les quemó la casa, no les alcanza para ni madres con eso. El total de los $700 que les van a dar a cada quien, que son como 10,000 viviendas quemadas, da más o menos $26 millones. Así, más de 12,000 viviendas. Sí, más de 12,000. Ponle tú que son $26 millones lo que le van a dar a esa gente. Bueno, pues no es ni siquiera una quinta parte del presupuesto militar lo que le dan a Ucrania. No. Y lo que le dan a Netanyahu. Así. Entonces está muy cabrón. Hay una caricatura del Chelo. Ahí es donde te digo que viene la bronca. Ahí es donde te digo que se va más la bronca. No, hay un meme muy bueno que sacaron apenas, que mientras el gobierno de Estados Unidos no le da nada a las personas damnificadas por los incendios, anda dando miles de millones de dólares en armas a Ucrania y a Netanyahu. No, pero espérate. Buenísimo. La cereza del pastel. Hay un video, porque ahora somos muy visuales, ¿no? Siempre que tú dices algo te preguntan, ¿y hay video? Ya no te dicen, ¿dónde están las pruebas? ¿No? O sea, sí. ¿Dónde lo leíste? Ya no te dicen, ¿dónde lo leíste? ¿No? ¿Hay video? ¿Hay video? Sí, bueno, sí. Hay video. Le están dando el informe a Biden en vivo. Le están diciendo tantas viviendas quemadas, tantos muertos, tantos damnificados. La situación está así, asado, y los vientos vienen de acá y se quema esto y se quema el otro. Termina de hablar el informante, que es el gobernante, creo que es del gobierno de California o alguien vocero de California. Termina de hablar, ya sabes, Biden en coma. Recupera la conciencia como para decir algo y dice, pero la buena noticia es que ya soy bisabuelo. No manches. Eso dice, cabrón. Y dice, tengo una niña y un niño, y ya soy bisabuelo. Y todos se ríen, y los otros pendejos con su cara de nervios decir, no mames, este viejo pendejo no escuchó nada de lo que le dije. Y lo están viendo Se lo desconectó el Wi-Fi, güey. O déjate que a lo mejor sí lo escuchó, o sea, se le fue el avión. Le vale madre. Le vale madre al güey. Es un hijo de puta, viejo. Le vale madre. A ver, ya bombardearon a los pinches chamacos prietos, esos culeros que quiero que maten. ¿Ya acabaron con ellos? Eso es lo que a mí me importa, güey. Yo soy
bisabuelo y los pinches damnificados de aquí. Mira, unos son podridamente ricos y tienen casas en todo el mundo, así que no hay problema, aunque vayan y chillen frente a las cámaras, y otros son tan pobres que también me valen madre. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, hay un valemadrismo de la clase política norteamericana, hay un nivel de putrefacción tal, y hay un fracaso, porque además estos incendios son un fracaso absoluto de la gestión pública neoliberal. Fracaso absoluto. Y lo quieren tapar, por eso me preocupa eso, en parte lo quieren tapar culpando a los inmigrantes de que son provocados los incendios y en parte diciendo, no, mira, hay problemas más graves como la situación en Groenlandia. Vamos a salvar a Groenlandia de la opresión, ¿no? Vamos a liberar al pueblo de Groenlandia. Que ahí también hay otro caso interesante, ¿no? Creo que es un error de la compañera primer ministra de Groenlandia decir que Groenlandia tiene derecho de decidir sobre su propia independencia. Suena muy bien, pero a uno como mexicano, eso es lo que decían los tejanos. Nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestra independencia. Y los gringos decían, sí, los tejanos tienen derecho a decidir sobre su independencia. Ah, bueno, después de unos chingadacillos que nos aventamos, bueno, ya decidan. Santana fue un pendejo que fue a hacer una operación toda mal hecha, le ganaron al güey, se independizan los tejanos y 2 años después se los anexa a Estados Unidos. Sí. Entonces, Estados Unidos, Donald Trump, tiene dinero suficiente para generar un movimiento independentista en Groenlandia, hacer un plebiscito, declarar la independencia y anexárselo, con la mano en la cintura. Entonces yo creo que, como Vladimir Putin nos ha enseñado muy bien los últimos años, el derecho a la autodeterminación de los pueblos también tiene sus límites. Y los límites son la lucha contra el fascismo, contra el imperialismo y contra el colonialismo norteamericanos. Así es. Ahí está la cosa. Qué fuerte. Está duro, está durísimo. Está perro. Sí, no, pero yo sí creo. Qué chingón, Molay. Qué chingón. Ay, gracias. Yo sí creo que sí va a haber putazo dentro de Estados Unidos y muy pronto. Todas esas contradicciones se van a exacerbar. Esto de los incendios no se va a quedar así. La sociedad norteamericana está muy encabronada. Vimos las imágenes de los chavos en el TikTok chino, lo que está pasando. Entonces, aguas. Me voy a meter en esa red social. Oye, ¿sabes qué? Que los chinos sí le meten un jale ideológico y te viran la torta al revés en una cuarta de tierra, ¿eh? Yo también, carnal. Aquí hay que hacer nuestro propio pensamiento revolucionario. Claro que sí. Les voy a recomendar un libro que me estoy chutando para mi trabajo, que se llama Transformación del Marxismo. ¿La qué? Transformación del marxismo. Dice, Historia del marxismo en América Latina, de Raúl Fornet Betancourt, que es un filósofo mexicano que vive en Alemania, pero es mexicano. Y está muy bueno, es un recuento muy bien articulado sobre la discusión socialista y marxista del siglo XIX para acá. Y está chingón. Y entonces ahí pues eso, hay que leer mucho, hay que discutir mucho, y esto llevarlo a las redes sociales. Y hay que crear una red social pública, ¿eh? Sí. Ya urge la creación de una red social pública. Y México pública. Tiene capacidad para hacer eso. México tiene la capacidad para hacerlo. Estoy convencido que se necesita. Y sí forma parte, ahora que Claudia Sheinbaum habló esto del proyecto del Plan México y del proyecto, ¿cómo se llama esto? El Programa Nacional de Desarrollo. Habría muchas cosas que decir al respecto, pero uno de los elementos cuando habla de la ciencia y la tecnología propios, del desarrollo de nuestra propia tecnología y nuestra propia industria, sí está considerado el elemento de lo virtual, las redes sociales y las tecnologías electrónicas, de la comunicación. Pero eso creo yo hay que darle también un contenido político ideológico, ¿no? Un contenido político ideológico de cómo estas herramientas de comunicación sirven para construir subjetividades y para construir y desarrollar conciencia, sí. O viceversa, para engañar, ¿no? Entonces, a mí, desgraciadamente, el ascenso del tecnofascismo en Estados Unidos ha impuesto esta discusión y no la conciencia de los comunicadores. Pero nada más, no sé si ustedes lo tienen presente, pero yo les recuerdo, la idea de que necesitamos redes sociales públicas y democráticas es una idea que se ha mencionado en varios espacios y siempre ha recibido burlas, ¿sí?
Hasta de los propios izquierdistas. Sí, de los propios izquierdistas. ¿Y sabes quiénes? Los compañeros de Canal Red de España se burlaban de esa propuesta. ¿A poco? Incluso cuando fue el encuentro de comunicadores aquí en Los Pinos, en el Palacio Nacional. Busquen el discurso de Ina Finogenova, ¿no? Que me cae muy bien, la quiero mucho, es una mujer muy talentosa. Pero en su discurso ella decía que uno, que no había que salirse de Twitter porque había que dar la batalla cultural, ¿no? De acuerdo con eso. Y dos, que ni soñáramos con que hubiera una red social pública porque eso era una utopía. Que lo que había que hacer era crear nuestros propios crowdfundings y pedirle que el pueblo pagara nuestros proyectos de comunicación y que apoyáramos a Canal Red, ¿no? Obviamente. Es que esa es otra de las cosas que es muy lamentable. Bueno, pero hoy casi todos los que fueron a ese foro, y te lo digo porque yo lo sé, es a pedir lana, cabrón. O sea, pues sí. No va por ahí. No va por ahí el pedo. No, hay que invertir esa lana en una red pública. No, pero hoy, lo que yo les quería decir, hoy, en el programa que hicieron sobre este proceso creo que fue ayer, programa sobre esto ellos le llamaron, como Yanis Varoufakis le dijo a este proceso el tecnofeudalismo, ahí un compañero Cedillo los corregía, decía, esa mamada de tecnofascismo no existe, es capitalismo puro y duro, ¿no? Sí, de acuerdo, o sea, el capitalismo puro y duro en su etapa más reaccionaria, que es el tecnofascismo, ¿no? Sí, bueno, en el programa lo dijeron, necesitamos que los estados le metan dinero y hagamos una red social pública, porque estas redes nos van a romper la madre, ¿no? Y dije, fíjate, qué bueno que ya acepten que lo que se necesita es una red social, una tecnología de redes pública, democrática, gestionada por los estados, con verdadera libertad. Que con verdadera libertad y con garantía de libertad de expresión, con garantía de respeto de los derechos humanos y con la revisión y el debate permanente frente a los discursos de odio, ¿no? Porque el problema de las redes sociales privadas es que han sido controladas por el tecnofascismo y eso son discursos de odio, discursos de rabia, discursos de segregación, discursos que al final minan la conciencia de los pueblos y generan movimientos sociales vinculados a la reacción, y ese es el problema, ¿no? Entonces hay que rebasarlos. Le inyectan dinero. Sí, claro, porque funciona. Porque funciona. Y luego lo otro, lo que sí dijo Sánchez, seguro es Sánchez Cedillo, el compañero, bueno, Cedillo, con lo que estoy muy de acuerdo con él, pero ya se nos fue mucho más a la izquierda, pero estoy de acuerdo con él, es que los estados nacionales tienen que tomar medidas frente a entidades privatizadoras tan poderosas y peligrosas como es el caso de Elon Musk, ¿no? En donde el cuate de plano sí tiene que ser expropiado, o sea, al tipo se le tienen que quitar las armas de las manos, es un junior con pistolas que está disparando para todos lados. Y el poder público, el poder democrático, el poder soberano de los pueblos tiene que tener capacidades de quitarle esas armas e incluso de penalizar el comportamiento reaccionario, fascista y antihumanista que tiene el tipo. Es un comportamiento criminal que tiene el tipo y entonces se tiene que penalizar esa conducta y se tiene que expropiar esa riqueza malavida y esas armas que tiene con la cual el cuate se plantea dominar al mundo, ¿no? Pero más que dominar, destruir, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues que va a ser funcionario del gobierno más peligroso de la historia. Está cabrón. Vienen momentos muy duros, muy difíciles.